Mientras más rechazado tú eres, más aprobación de parte de Dios tú tienes. Por eso en la iglesia pasa mucho eso. Hay personas así que ellos empezaron a ir mirándote hasta que vieron que Dios comenzó a bendecirte. Por eso hay personas que no soportan lo que tú eres. Te voy a explicar por qué la envidia es silenciosa. Hay personas que comenzaron a ir mirándote hasta que vieron que Dios comenzó a bendecirte. Eso se llama una envidia silenciosa. Hay personas que son envidiosos en silencio, que no hacen ruido, su voz no suena mucho, pero tú te das cuenta con su actitud cómo la envidia nació en el corazón de ellos. Volvemos a estar aquí, el ministerio Dios rompe el silencio. Seguimos con ustedes. El tema de hoy es un tema bien peculiar y vamos a hablar por qué muchas personas a veces te odian. ¿No te has dado cuenta que hay personas, ejemplo, en la sociedad a la cual tú nunca le has hecho nada? Sin embargo, esas personas han crecido dentro de ellos un odio, un rencor hacia tu persona, de tal forma que tú te preguntas a veces, ¿pero qué yo le hice? Aprende eso. ¿En qué le fallé? ¿Qué error cometí? Personas que ni siquiera tú conoces. Cuando alguien que ni siquiera te conoce hace un comentario acerca de tu persona, te da a entender que tus frutos están dando resultados en esta sociedad, porque muchas personas a veces te odian en la iglesia, en la familia, en la amistad, en diferentes tipos de formas. Y lo que más duele hoy en día es como nosotros podemos ver que dentro de amistades que uno tiene a veces surgen muchos celos, surgen muchos conflictos, surgen muchas personas que de una forma u otra tu gracia, tu forma, tu carácter, tu manera de ser, tu conducta en ello levanta un pequeño odio interno que tienen que sanar. Nadie puede ir al cielo odiando a otro. Entonces, estamos viendo hoy en día en las redes cibernéticas cómo personas se odian unos a otros, cómo la iglesia que más propensa a conocer a Dios, la pentecostal, son donde las malas personas se aborrecen, se hacen enemigos. Yo te lo digo en lo personal. Conozco personas, líderes, pastores que no me conocen, nunca han hablado conmigo, sin embargo, nunca en la vida me han saludado, nunca me han hablado, y personas que hacen hasta comentarios despectivos de tu persona sin siquiera saber quién eres tú. Y eso está aconteciendo hoy en día. La gente debe de aprender claramente que tú vas a recibir persecución, que muchos se van a levantar en tu contra, que otros van a entender que la luz que brilla en ti es mucho más poderosa que la luz que brilla en ellos. Entonces, de tal forma se levantan. Es como cuando David, cómo se levantó su propio hijo Absalón en contra de su propio padre, y de tal forma que empezó a ser sutil con el pueblo para que el día que le vaya el golpe de estado, es como cuando una persona agarra el pollo y primero lo duerme antes de cortar el cuello. Eso está pasando hoy en día. Es muy lamentable lo que estamos viviendo. Es muy lamentable lo que está pasando. Y por eso debemos de ser claros. Debemos de ser transparentes. Porque tu luz incomoda su tiniebla. Y eso siempre va a pasar. Hay personas que no se soportan ver tu cambio, tu crecimiento, tu disciplina, tu relación con Dios, tu paz. Ellos no soportan nada de eso. No porque sea perfecto, sino porque tu vida les recuerda que ellos no han querido cambiar. Y ahí es donde está el problema. Cuando tu vida les recuerda a otro que ellos no quisieron cambiar y por tal forma tú estás donde tú estás. Y eso está pasando hoy. Juan dice mucho que aborrecieron la luz porque sus obras eran malas. Muchos aborrecieron la luz porque sus obras eran malas. Cuando alguien hace obra que no le conviene a quien está en el momento, entiende que tú eres una amenaza y que tú eres una guerra para ellos. Pero debemos de aprender claramente que nosotros estamos puestos porque Dios fue que nos posicionó, Dios fue que nos llamó, Dios fue que nos estableció, y debemos de confiar en aquel que nos estableció y nos hizo el llamado primero. A veces te odian a ti, odian lo que ven reflejado en ti cuando tú lo miras, cuando tú caminas, ellos te odian. ¿Por qué la envidia es silenciosa y se convierte en rechazo? Te voy a explicar por qué la envidia es silenciosa. Hay personas que comenzaron al mirándote hasta que vieron que Dios comenzó a bendecirte. Eso pasa muchas veces. Personas que primero vieron la cosa positiva que Dios había puesto en ti y para ellos tú eras una admiración hasta el momento que Dios te bendijo. Eso se llama una envidia silenciosa. Hay personas que son envidiosos en silencio, que no hacen ruido, su voz no suena mucho, pero tú te das cuenta con su actitud cómo la envidia nació en el corazón de ellos, cómo la maldad empezó a dominarlo.
Hay personas así que ellos empezaron a ir mirándote hasta que vieron que Dios comenzó a bendecirte. La envidia muchas veces no habla, no grita, no se nota tan rápido, pero poco a poco cambia el trato, la persona cambia automáticamente contigo. Se enfría la relación, crea distancia, produce crítica, empiezan a mencionar tu nombre en privado porque no pudieron ser como tú. No pudieron alcanzar tu éxito, no pudieron alcanzar tu gracia, no pudieron ser movidos a misericordia, no pudieron crecer. Y por tal forma ellos perecieron en el lugar donde estaban. Eso pasó con Génesis. En Génesis pasó eso. Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín o qué hizo Abel para que Caín se levantara en contra de él? Nada. Simplemente que ofreció lo que él sentía en su corazón y eso provocó celo en Caín. Así mismo pasa en la sociedad. Hay cosas que tú vas a hacer que para otro va a provocar celo y tú lo vas a saludar normal, tú vas a hablar con ellos normal, pero dentro de ellos, de su corazón, ya el corazón de ellos se dañó. Y tú probablemente todo lo que haces lo haces con amor, pero eso a ellos les causa envidia. Y eso pasó con Caín. Caín, en vez de reclamarle a Dios, le estaba reclamando a su hermano. Y tú no puedes reclamarle a tu hermano, tú debes reclamarle a aquel que te corrigió. Por eso hay personas que no soportan lo que tú eres. No van a soportarlo. Hay personas que se sienten cómodas mientras tú estás bajo. Se sienten bendecidos mientras tú estás roto. Se sienten gozosos mientras tú estás confundido. Pero cuando tú comienzas a crecer espiritualmente, emocionalmente, económicamente, entonces ellos se levantan contra ti. Estamos en una época donde tú que me estás escuchando, tu mujer que está pasando por un proceso, tú que sientes que te rechazan en la iglesia, que te rechaza la sociedad, que te rechazan los amigos, te tengo noticia, mientras más rechazado tú eres, más aprobación de parte de Dios tú tienes. Por eso es que todo el que empezó a caminar en el camino de Dios, empezó a ver cosas poderosas en él, porque Él te va a guiar por la verdad, Él te va a enseñar la verdad, Él te va a dirigir, porque hay amistades que te aman tu necesidad. Hay amistades que solo aman tu necesidad, pero no soportan tu avance. Ellos aman tu necesidad, pero no soportan tu avance. ¿Por qué algunas personas viven heridas? A veces el odio no nace de ti, nace de la herida que intentaron que nunca sanaron en ellos. Eso es lo que pasa. Personas heridas que sospechan de todo, malinterpretan todo, se ofenden rápido, ven el enemigo donde no lo hay. Y es porque ellos simplemente están pendientes a ti y mientras estén pendientes a ti, todo lo que acontezca en ellos lo va a frustrar porque están totalmente dañados. Su corazón se ha desviado de la voluntad de Dios. Por eso la misma Biblia enseña claramente y dice, amigo mío o hermano mío, amaos unos a otros como Cristo lo amó. Debes de saber que Cristo te amó a ti, tú debes también amar a tu hermano de la misma forma. Y eso es lo que pasa. Cuando tu presencia revela lo que ellos esconden, es cuando ellos se levantan en tu contra. En la iglesia pasa mucho eso. Hay personas que aparentan santidad, pero cuando alguien comienza a buscar realmente de Dios, se sienten amenazados, se comparan, compiten espiritualmente. Una competencia terrible. Hoy en las redes sociales hay competencias que quién Dios usa más, que quién levanta más muertos, que quién Dios hace más milagros. Hay un sinnúmero de personas que se proclaman profetas, que Dios llamó como profeta, pero han profetizado más mentiras que verdad. Y dice la Biblia que Dios no dejó caer nunca una palabra de su profeta, nunca por el suelo. Y hoy en día me lo pueden poner delante de mí. Todos los profetas que se han levantado hoy en día y que yo soy profeta, tú le cuentas una profecía que se cumplió y 20 que fallaron. Son más mentirosos, como dice la Biblia, que otra cosa. Entonces, seguimos aquí. Porque no todos soportan verte diferente. Cuando tú decides cambiar, apartarte del pecado, buscar a Dios, madurar, muchas personas sentirán que ya no pueden controlarte y por tal razón se van a apartar. Y cuando alguien no puede manipularte, muchas veces comienzan a atacarte. Entonces, al tú no tener la capacidad de poderme controlar, entonces me ataca. Porque entiende que yo no me voy a dejar manipular por ti. Y eso pasa hoy, mucha manipulación, mucha gente siendo engañado, mucha gente siendo arrastrado por falsedad, por mentira. Estamos en una época donde la mayoría de personas que no estudian las escrituras están siendo arrastrados por falsos maestros, falsos apóstoles y falsas personas que profesan conocer a Dios. Jesús también fue odiado sin hacer mal. A Jesús le dijeron de todo. Tú de demonio, lo odiaron, siendo santo, siendo puro, haciendo milagros, ayudando a personas.
Entonces no debe sorprenderte cuando alguna persona también te rechacen a ti. Porque si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no será con la rama? Dice, por eso Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me aborreció primero. Debes de saber que antes de aborrecerte a ti, a Jesús primero lo aborrecieron, lo abofetearon, lo persiguieron. Así que no sienta dolor cuando alguien te aborrezca, cuando tu familia te deje, cuando todos te abandonen, cuando tú sientas que ya no tiene más salida. Jesús estará ahí esperándote, diciéndote que Él tiene la puerta para tú poder salir, que Él tiene la solución para tú poder cambiar. Jesús, la gran enseñanza más poderosa que Jesús ha dado claramente es que tú no te puedes dejar controlar de nadie. Tú debes aprender a caminar como Jesús dijo que tú ibas a caminar. No puedes controlar a quienes te odian. Nunca tú podrás controlar a quien te odian. Pero sí puedes controlar cómo responde al momento de que alguien te odie. Porque el odio de otro no debe convertirse en alguien lleno de amargura. Y eso pasa hoy en día. La verdadera madurez espiritual no se demuestra cuando ama al que te trata bien, sino cuando decide no llenarte de odio, aunque otros te hieran. A Jesús lo odiaron, lo golpearon, lo persiguieron, y estando en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Hay personas que te van a odiar de todas formas. Hay personas que te van a perseguir de toda manera. Cuando el odio nace en el corazón de alguien, por eso hay tantas personas matando hoy en día a otros por odio, por rencor, porque tienen el corazón dañado. No deje que tu corazón se dañe. No sea Caín. No tenga el mismo espíritu de Caín. Caín se ha metido hoy en muchos lugares, permitiendo a personas que maltraten y que dañen la reputación de su hermano, que dañen a su hermano, que lo maten. Caín era una persona que él también llevó lo que su ofrenda, que él entendía, y Dios no la recibió con agrado, pero él se levantó en contra de su propio hermano. No te levantes en contra de alguien que no te hizo nada. Acuérdate que Abel no hizo nada para que Caín lo matara. Así mismo hay muchas personas hoy en día que se levantan en contra de otros porque otros ofrecen cosas a Dios mejores que ellos. Entonces, ¿quién era Caín? Caín era agricultor. ¿Quién era Abel? Abel era pastor de ovejas. Ambos eran hijos de Adán y de Eva. Sin embargo, cuando Abel va a llevar su ofrenda al Señor, entonces él se levanta en contra de él. Aunque crecieron juntos, sus corazones eran diferentes. Muchas veces tú vas a crecer con personas al lado tuyo que el corazón de ellos no va a hablar lo que habla tu corazón. El corazón de ellos no va a manar lo que emana tu corazón. El corazón de ellos simplemente va a reflejar odio, mientras tú reflejas amor. Y Caín, como no tenía un corazón bien dispuesto hacia Dios, se dejó dañar, se dejó convencer, y Satanás entró en él y le quitó la vida a su hermano. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ambos presentaron su ofrenda a Dios. Abel presentó lo mejor de su oveja. Caín presentó el fruto de la tierra. Pero Dios miró con agrado la de Abel y no la de Caín. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Dios no miró solamente la ofrenda, sino que miró el corazón. Y eso pasa en esta generación. Que Dios no está mirando simplemente lo que tú le das. Dios está mirando la intención con la que tú das. Muchos creen que Dios rechazó a Caín simplemente porque llevó el fruto y no los animales. Pero el problema principal no era la ofrenda, era la actitud del corazón. Y eso está pasando hoy. Personas que el corazón de ellos se dañó. Se dañó. Entonces, ¿qué aconteció? Caín no soportó ver a su hermano aprobado. Y aquí nace el verdadero problema. Cuando alguien se quiere comparar con otro. Caín vio que Dios aprobó a Abel. Que Dios honró a Abel. Que Dios miró a Abel. Y en vez de corregir su problema, se llenó de celo. Ahí está el factor principal. Cuando tú no corriges tu problema, tú te llenas de celo con tu hermano. Eso pasó. Muchas personas no se destruyen por fracaso.
Se destruyen porque no soportaron ver a otro avanzar. Apunta a eso. Muchas personas no se destruyen por el fracaso. Se destruyen porque no soportan ver a otro avanzar. Cuando otro no tiene la facultad de verte avanzar, su corazón se va a dañar. Dios le dio la oportunidad antes del crimen. Antes le dio. Dios le habló a Caín antes de matar a Abel. Le advirtió que el pecado estaba creciendo delante de él. Y le dijo prácticamente, tú puedes dominar esto. Pero él no escuchó a Dios. Él se llevó de su corazón. Por eso Dios mismo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tú puedes dominar esto, pero Caín decidió que alimentar el enojo, la amargura, la envidia, el orgullo, que está matando a muchos. Y cuando una emoción mala no se controla, termina dominando a la persona. El asesinato comenzó mucho antes del campo. Hay personas que te mataron hace tiempo y no lo saben. Por eso dice la Biblia que el que hable mal contra su hermano es que un homicida. Caín no mató primero con la mano, primero lo mató en el corazón, en los pensamientos, en las emociones. El asesinato físico fue el resultado de algo que llevaba tiempo creciendo por dentro de él. Por eso Juan 1 enseña que quien aborrece a su hermano es un homicida. Eso enseña la palabra de Dios. Caín odió a Abel por lo que representaba. Abel representaba ¿qué? Obediencia, fe, entrega verdadera. Y muchas veces las personas odian a quien refleja lo que ellos no pueden cambiar. No siempre te atacan porque hiciste algo malo. A veces te atacan porque tu vida confronta la de ellos. El pecado de Caín fue muy profundo para poder matar a su hermano. El verdadero pecado de Caín fue el orgullo, la rebeldía, el celo, el endurecimiento del corazón. Después de matar a Abel, mintió e invitó responsabilidad que él había cometido. Se endureció aún más. El asesinato fue la consecuencia final de un corazón desconectado de Dios. Ese es el arrepentimiento de alguien que no pudo reconocer su error. Hay personas aquí que me están escuchando que no han podido reconocer su falta, que no han podido perdonar, que no han podido reconocer que un día fallaron, que un día cometieron un error. Y porque tienen un orgullo muy alto y un ego muy alto y son demasiado altivos, se han dejado dominar por su orgullo, por su altivez, por su mal corazón. Cuando tú no reconoces que tú también fallas, que tú también cometes errores, tú vas a vivir una vida todo el tiempo putrefacta, aunque la gente te vean exitoso, tu corazón está totalmente desconectado del Dios verdadero. Eso pasó con Caín. Caín no pudo reconocer a tiempo su error y por tal forma, antes de matar a su hermano en el campo, ya hace tiempo que había matado a Abel en su corazón. Mucha gente que te han matado a ti en su corazón. Te tienen en su corazón tragado, no te sueltan, no te dejan crecer, no te dejan avanzar. Y eso está pasando hoy en día. Por eso un corazón herido, orgulloso y lleno de envidia puede convertirse en algo peligroso. Debe aprender a dejar pasar la bola. Debe de aprender a saber que si tú no lo intentaste, tú no lo vas a lograr. Y no puedes levantarte en contra de aquel que lo intentó, lo logró y Dios lo tiene en alto. Así que te dejo hasta aquí. Este es el ministerio Dios rompe el silencio. Así que acuérdate, no sea como Caín, no te dañe, no deje que tu corazón te convenza, no te levante en contra de alguien que no te ha hecho nada. Personas persiguiendo a otro porque otros han mentido de ellos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo video. Son de ellos.